Siempre vos, sultana de un valle protegido por los farallones y el río Cauca, ciudad de 7 ríos enfermos en donde el canto de los pájaros se esconde tras el ruido de la calle. Tu espíritu es indomable, por tus venas corre amor en tiempos de odios. La solidaridad es tu bandera y resistís con empatía. Vos con tu tumbado desafías las leyes de la lógica porque sos flor y fruto al mismo tiempo. Sin lugar a dudas, Andrés Caicedo se equivocó cuando dijo que sos una ciudad que espera, pero que no le abre las puertas a los desesperados. No, papi, no es así. Cali es un hogar que aunque se derrumbe sigue siendo un lugar seguro. Ay, Cali hermosa y poderosa. Vos nos enseñaste que la tragedia se va de rumba con la tristeza. ¿Será acaso porque Buciraco se quedó encerrado por obra y gracia de las Tres Cruces? Hmm, vaya uno a saber. Con vos aprendimos que es una sabrosura bailar para eclipsar las penas, que el amor es ley, lugar de resistencia y la banda sonora de nuestras nostalgias. Y sí, está rota, derrumbada, polvorienta, triste, estupefacta. Pero no, vos no necesitas que te salven, porque nosotros te cuidamos y te reconstruiremos sin pedir permiso. Ay, Cali de mi corazón. 178.985 días no son nada, pero hasta el momento parece que lo han sido todo. Este episodio está dedicado a la memoria de las víctimas del terremoto del lunes 10 de agosto de 2026. A las 7:34 de la mañana. El cielo era muy azul. Hacía mucho calor. Había pocas nubes. Estamos rotos, pero renaceremos desde los escombros como fuerza colectiva. Aquí va el tercer episodio de Nos Falta Calle. Esta charla ocurrió la tarde del sábado 28 de marzo en la sala de alguien. Hacía mucho calor. Fíjate que confieso que nunca me gustó la historia, por lo menos no cuando la estudié en bachillerato. Mi profesión y formación ha sido más de números, yo estudié ingeniería y nadie me enseñó que Cali tuvo dos ríos Cali. La Feria de Cali empezó en el 57, un año después de la explosión. Me fui a la hemeroteca, investigué y en el 57 no encontré absolutamente nada de una Feria de Cali. Tú vas por la calle Quinta, en un momento vas volteando y se vuelve de la calle Quinta, luego en el sur se vuelve Carrera 100 y muchas calles de Cali no son. ¿Pero por qué? Por los ríos. Porque estaban tratando de ajustarse a la grilla de los ríos. En este episodio conversamos con Ricardo Realpe, investigador y divulgador de la historia urbana de Cali y creador del proyecto Cali Antiguo. Hablamos sobre las capas invisibles de la ciudad, los ríos ocultos de Cali, de las historias desconocidas de algunos barrios, sus transformaciones urbanas y la identidad de su gente. Mi nombre es Freddy Bustos y esto es Nos Falta Calle, un podcast para salirnos de los lugares comunes desde los que habitamos, pensamos y hacemos ciudad. ¿Qué calle vos viviste? Vale, muchas gracias por la invitación, hombre, feliz, encantado de aceptarla. Sobre todo hablar de mi Cali, hablar de historia, de lo que me apasiona, pues creo que es el mejor plan que uno puede hacer, sobre todo un sábado en la tarde. Bien, yo crecí, mi infancia fue en el barrio Junín, digamos, estrato 2 de la ciudad, año 76, tengo 50 años. Pero tengo recuerdos de infancia, en esos años ahí me cuidaban mucho, entonces digamos que esa primera infancia no me dejaban dar ni una vuelta a la manzana.
No me dejaban como irme más lejos de ese perímetro, a menos que fuera con papá y mamá. Y lo que más recuerdo de la calle de mi infancia era que había una calle mocha. Y ahí era donde jugábamos fútbol, donde jugábamos ponchado, donde jugábamos, bueno, todo lo que te imagines, pues son los juegos típicos de los niños. Entonces, esa fue mi primera infancia, barrio olímpico aquí en Cali, barrio Junín. Perdón, Junín, corrijo. ¿Y qué perspectiva tenías vos de la ciudad desde allí, desde esa infancia? No, fíjate que como cualquier niño, uno mira televisión y cree que lo que está pasando en las películas, eso está pasando en tu ciudad. Recuerdo que para una Semana Santa, que es típico que transmitan la crucifixión, la vida de Cristo y lo demás, y yo veía que crucificaban a Jesús en 3 cruces, y cuando yo salí me asomaba por la calle y veía el cerro de las 3 cruces, yo juraba que ahí era donde habían crucificado a Jesús. Entonces mi mundo de fantasía de la televisión, yo juraba que también estaba pasando aquí en mi ciudad, y aquí encontraba todo lo que estaba pasando. Entonces yo recuerdo que le preguntaba a mi papá, papá, ¿en cuál de las 3 cruces es que están los restos de Jesús? Y él, no, mijo, es que no fui ahí. Yo le dije, pero ahí la estoy viendo, las 3 cruces que estaban en la televisión. Me dijo, no, mijo, no son esas. Entonces, bueno, esos recuerdos de calle que vienen a mi memoria ahorita. ¿Y cómo te conectaste vos con la historia de la ciudad? Fíjate que confieso que nunca me gustó la historia, por lo menos no cuando la estudié en bachillerato. Mi profesión y formación ha sido más de números, yo estudié ingeniería, yo trabajo como financiero en un banco, muy racional, muy poco con lo social. No obstante, siempre tuve una característica y es que me gusta, yo soy muy visual, me gusta lo estético, me gusta mirar fotos. Y algún día llegó a mis manos una fotografía de Santiago de Cali, te estoy hablando eso fue en el 2012, una fotografía muy antigua, original, proveniente de la familia Caicedo, que en las reliquias de su familia guardan fotografías originales de 1800 y algo. Y en esa fotografía me dijeron que se visualizaba lo que era el CAM, pero en un periodo donde no había CAN. Entonces ahí funcionó un establo, una pesebrera donde cuidaban los caballos. Y junto al CAN había un brazo paralelo del río Cali que se llamó el Río Nuevo. Entonces había un río, lavaban la ropa, en la fotografía se ven lavanderas y se ven que están cuidando animales. Y yo dije, es algo tan rural, y hoy saber que es la alcaldía y nadie me enseñó que Cali tuvo 2 ríos Cali. Y eso hizo un shock en mí y yo dije, yo tengo que conocer más de mi ciudad. Entonces la combinación de algo visual que estaba combinado con la historia me llevó a investigar con mucha profundidad lo que pasaba en mi ciudad. Y empecé a darme cuenta que el caleño en general desconoce muchísimo de su historia, pero muchísimo. Siento que hay muchas razones del por qué pasa eso. Una de ellas puede ser que en algún momento de nuestra vida se quitó la historia dentro de las clases. Entonces, pues, las personas pues, nacen sin esa concepción. Y 2, algo que he hablado con algunas personas, suele ocurrir que el caleño de hoy, ya sea él mismo que provenga de otra ciudad y Cali lo ha acogido, o que su papá o su mamá vienen de otra región y lo tuvieron a él acá, o alguna generación hacia atrás, segunda o tercera generación. Por lo tanto, esas personas hacia atrás, no hay el abuelo que se sienta a contar las historias caleñas, porque pues, no es nativo de acá. Entonces, eso genera un vacío en nuestra ciudad. Y ante ese vacío, empecé a darme cuenta que, en la medida en la que fui estudiando historia a través de fotografías, vi la necesidad de crear una página social en Facebook, y empezó a tener mucho éxito y mucha acogida. Entonces, ahí empezó, digamos, mi relacionamiento con la historia. Tu pasión por la historia. ¿Y cuál fue la primera foto que publicaste en esa página? Bien, creo que fue una fotografía de la Plaza de Caicedo, fotografía de más o menos 1913, una fotografía en la que ya estaba enrejada la Plaza de Caicedo, y pude encontrar documentos que mostraron cómo esas rejas que acaban de poner allí habían sido traídas desde Alemania, desde 1907 las habían puesto para acercar la Plaza de Caicedo. Bueno, y la publiqué y tuvo bastante impacto, sobre todo que vi que otras personas también publicaban fotos en redes sociales de Cali, pero nadie explicaba la historia. Viajaba la foto sola. Entonces la gente se inventaba cualquier cantidad de pendejadas y cualquier cantidad de historias inventadas, pero yo empecé a irme, pues digamos, no sé si en esto el match también con el hecho de tener una mente muy de números, muy de registro. Yo no me tragaba los cuentos así, me iba hasta el archivo histórico, me iba hasta fuentes primarias, buscaba hemerotecas y documentos y empecé a encontrar la fecha. Esa reja fue ubicada en tal año, ese muro fue pintado en tal fecha, la catedral, la última intervención fue en tal año. Aquí esta casa antes era de Salvador Inestrosa Caicedo, ese lo vendió luego a un prócer de la Independencia, y empecé a levantar cada historia de cada rincón de buena parte del centro de Cali, empecé por allí. Yo creo que muchos de los documentos técnicos están basados en lo que vos estás haciendo en Cali Antigua. No sé si lo sabías,
Pero cuando uno busca una referencia sobre un barrio, un sector, la otra vez hicimos un proyecto en Calima y uno de los grandes referentes que buscamos fue lo que ustedes habían publicado sobre el barrio Calima, donde tenían una historia que nos permitía a nosotros encontrar como qué había pasado realmente sin el proceso que vos hiciste. Pero ¿cuál es ese proceso? ¿Dónde buscas esa información? ¿Quién la tiene? ¿Cuál es esa matriz? Por si alguien se antoja de buscar la historia de Cali. Claro, bueno, fíjate que yo le llamaría esto que es una colcha de retazos, un rompecabezas, porque si bien sí hay publicaciones que narran la historia de Cali, pero primero no son muchas, y segundo, tienen periodos determinados finitos, pero si quieres ver un marco de lo patrimonial, lo urbano, las calles, no es fácil que exista un solo contenido que te lo describa. Entonces, voy y consulto revistas, pues sobre todo Despertar Vallecaucano, una revista que salió como en el año 71 de la familia Fernández de Soto, donde en ese momento de esos años esa revista publicaba puras historias similares a las que hoy yo publico. Entonces, es mi fuente de nutrirme de eso. Segundo, hemerotecas, los periódicos de esos años me encanta porque es casi innegable cuando ven una noticia y ahí viene la fecha, eso nadie lo va a discutir porque estoy encontrando la noticia. No más que todo el contenido, sino que hay dudas que dicen que la Feria de Cali empezó en el 57, un año después de la explosión. Me fui a la hemeroteca, investigué y en el 57 no encontré absolutamente nada de una Feria de Cali. Entonces eso me llevó a debatir lo que todo el mundo repetía. ¿Cuál fecha es? No, exactamente, empezó el 6 de diciembre de 1958, la primera Feria de Cali. Lo que ocurrió, que todo el mundo repite que fue en el 57, es que se está dando la inauguración de la Plaza de Toros. Y al haber la corrida de toros, y venían orquestas, la gente andaba con bota de aguardiente, habían cabalgata, fue todo el ambiente muy similar a una feria. Entonces, en el recuerdo de quien lo vieron, asemejan de que esa fue la primera, pero realmente no fue así. No fue una feria de Cali, era la inauguración de la Plaza de Toros de Cañaveralejo. Realmente empezó fue en el 58. Para quienes no se saben toda la historia, ¿qué pasó en el 57? Bueno, Cali, aunque que hoy quizás haya cambiado un poquito el gusto, pero Cali ha sido una ciudad muy taurina, yo creo que más taurina que el mismo Manizales. Yo he encontrado hasta 14 plazas de toro de Cali, 14. Las personas conocen una o dos quizás, pero hemos tenido 14 plazas de toros. Y incluso hay un barrio en el sur de Cali que se llama el barrio El Dorado. Esto queda cerca del barrio Colón, cerca del barrio Olímpico, y un barrio que en su inauguración, como en los años 60 y algo, inaugura con una plaza de toros. También hubo plaza de toros allí. Se llamó Vista Hermosa. Bueno, pero acá voy con el cuento. La última plaza de toros que en esos años venía funcionando era la de Granada, la que estaba al frente del Café de los Turcos, detrás de la plazoleta de la Caleñida de Jairo Varela. Esa fue como la última, se acabó como en el 49 y Cali se quedó sin plaza de toros. Y para el gusto del caleño de esos años nos quedamos desparchados. Pues no había internet, no había con qué entretenerse, no había wifi, no había nada. Entonces la gente desesperada necesitaba plaza de toros y pasó un buen tiempo sin que se tuviera. Intentos fallidos, ya no podía ser en este perímetro urbano, tenía que ser en las afueras. Pasaron varios años, hubo intentos con inversionistas, se caían. Y de esta forma que Palmira se nos adelantó y Palmira montó su primera plaza de toros y se llevó a todo este público caleño y todas las ganancias de esas corridas, de todos los abonos y todo se quedaron en Palmira. Entonces eso picó aún más a la caleñía de esos años. La famosa envidia. En Palmira. Y claro, entonces eso llevó a que se empezaran a hacer las obras como en el 55 hasta que en el 57 se logró inaugurar. Entonces fue un hito, uno diría hoy, pues, ¿qué relevancia tiene inaugurar una plaza de toros? Pero en esos años eso era lo máximo, o sea, era crear pues el Movistar Arena, no sé, un sitio de eventos. Entonces eso fue lo que ocurrió en el 57. Y esa inauguración de Plaza de Toros pues no tiene ninguna conexión con la explosión del 56. Fueron eventos, es más, desde antes de la explosión del 56 ya se venía empezando las obras de la Plaza de Toros. Entonces eso fue lo que ocurrió en el 57. En el 57 Cali tiene la intención de hacer una feria, pero Cali solo no podía organizarla, tenía que tocar las puertas y pedir el permiso de la oficina de turismos. Y la oficina de turismo estaba regentada por la gobernación del departamento. Entonces le dicen, señores de gobernación, hola, buenas tardes, queremos hacer una feria de Cali, ¿me ayudan? Le dijeron, no señor, este es el año 57 y no se va a poder hacer absolutamente nada porque todos los esfuerzos, la logística, el dinero, la policía, el organizador y los eventos están solamente concentrados en inaugurar la Plaza de Toros este año. Entonces, así que señores, este año no será, venga el año que viene, en el 58 y volvemos a hablar. Entonces, así es, transcurre un año y ahí es cuando, ahí sí viene la municipalidad y ahí sí la gobernación lo atiende y el organizador Jaime Fernández de Soto le dice bienvenido y ahí es cuando se cuadra y se organiza la primera feria de Cali, la que duró 40 días, ¿no? Esa primera feria de Cali, del 6 de diciembre al 14 de enero del 57, del 58. Vos tocas un tema que pues, nos pone un hito nuevo y es, nosotros cuando estábamos hablando de la conformación de la Cali antigua, siempre decíamos,
los barrios requieren, o al menos unos elementos que estábamos viendo, era una plaza de mercado, un cinema, una institución educativa y un centro deportivo, pero vos pones una plaza de toros. ¿Era también un elemento común dentro de todos? Es un dato nuevo. Sí, pues no era una obligación, pero por el gusto, es como quien dice hoy poner una cancha y poner un polideportivo, una cancha de fútbol. El entretenimiento giraba mucho en torno a las plazas de toros. Y un poquito más atrás, hasta no mucho, 30 años atrás, acompañando las plazas de toros estaban las galleras. Los entretenimientos con animales eran pues, justamente eso, el entretenimiento que había para la época. Y en barrios como el que te menciono, incluso por el Fray Damián, donde queda una estación de policía en el centro, eso donde está la estación de policía fue una plaza de toros, antes de ser estación de policía. ¡Qué va! Se llamaba la Plaza de Toros de Santa Lucía. Aquí en el barrio Junín, si tú vas por la calle 13, La Luna, que más conocida como La Luna, y sigues sobre la calle 13, y un semáforo más abajo, te vas a encontrar a unas pocas cuadras una estación de Encali. Estoy hablando sobre la calle 13, a mano izquierda quedaría. Esa, donde está la estación de Encali, fue una plaza de toros también. Se llamó La Española, la Sevillana, perdón, era de un español de apellido Bars. ¿Y tendrá algo que ver con esa cadena de comidas que se llama La Sevillana? No creería. Ok. No creería. Bueno, si vos tuvieras, o sea, hay algo que nos interesa, nos falta calle y esa noción de barrio. Sí. ¿Cómo se ha transformado esa noción de barrio a lo largo de la historia de la ciudad? De acuerdo. Iría primero a definir el concepto de hoy y luego me regreso. El concepto de hoy, hay unos checks que se deben cumplir para poder que te consideren barrio y está dentro de una normativa. Y primero es que el terreno donde se está asentando sea legal. Eso ya deja por fuera los asentamientos de invasión. Debes contar con una planeación, un visto bueno de planeación municipal. Debes contar con equipamientos de acueducto, alcantarillado, energía, y antes se incluía en la telefonía también. Si no tienes eso, todavía no eres un barrio. Pero entonces, ¿cómo definimos entonces los primeros asentamientos de caleños que no tenían estos equipamientos? Entonces, creo que el concepto de barrio, aunque es moderno, de todas maneras, hacia atrás en el pasado, hablemos de asentamientos antes de que se llamaran barrios. Cuando se empieza la fundación de Cali, los primeros 2 asentamientos en paralelo que se dan, cumpliendo unas normativas que eran el modelo Nicolás Obando, quien fuera gobernador de República Dominicana en 501. Él establece un manual y un derrotero y se lo distribuye a todos los españoles del resto del continente. Así se tiene que fundar una ciudad, tiene que cumplir con esto y con esto, y Cali no se salvó de eso y obedece unas normas. La primera es que tenía que haber un perímetro que tuviese unas dimensiones, un cuadrilátero que se dejaba libre como espacio. Esa tenía unas dimensiones agrícolas que se llamaba plaza. Por eso Cali arranca en la Plaza de Caicedo y la Plaza de Caicedo se llama así, pero es por las dimensiones que tenía, de 80 por 80 metros. Y en todo alrededor de la plaza es el primer asentamiento de quienes eran españoles o hijos de españoles, pero no eran indígenas. En esa zona que le llamaron Altozano arranca Cali, y en paralelo de manera simultánea, en lo que hoy sería la calle 13 y hacia el oriente, que hoy es barrio San Nicolás, ponen el primer pueblo de indios. Uso la expresión pueblo de indios porque literalmente así está en los documentos. Es que en otras conversaciones, cuando yo me expreso y digo de indios, me dicen que es despectivo y que los estoy oprimiendo, y pues no lo estoy diciendo de esa manera. Así aparecen los documentos. Pero no lo hacían, como lo he leído, no lo hacían por una manera de hacer nada discriminatorio, sino por el contrario, de que pudieran preservar costumbres, tuvieran un respeto por su territorio, y el pueblo de indios estaba de San Nicolás y en esa época se llamaba el Bayano. Entonces, los 2 primeros asentamientos con que nace Cali es el Bayano y el Altozano, que hoy sería Plaza de Caicedo y San Nicolás. Ahí es donde arranca toda la ciudad. Ahora, Cali tuvo una particularidad y tiene que ver con los barrios, y es que Cali, a diferencia de cualquiera de las principales ciudades del país, era una ciudad aislada geográficamente. Aislada. Estábamos en un rincón muy difícil de llegar. Entonces, mira cómo era el aislamiento y cómo estábamos de encerrados. Imaginémonos la Plaza de Caicedo. Al oeste tenías un muro, que era la cordillera occidental. San Antonio, esas se llamaban Colinas del Caboyal, no podías construir para la izquierda, había un bloque. Hacia el oriente tenías el río Cauca, o sea, quedabas estrecho ahí, no podías crecer más. Y eso que el río Cauca, en esos años que no tenía el muro del Farillón o Jarillón, hago la aclaración porque la palabra correcta es Farillón con F, sino que nosotros en Cali le ponemos la J, entonces le decimos Jarillón, y se quedó Jarillón, pero la palabra correcta es Farillón. Ven. Entonces, ese muro que lo instalan en el 52 evitó que se siguieran desbordando el río Cauca hacia la izquierda, y le pudimos ganar terrenos para construir habitación, pero quitemos eso, siglo XVI que no estaba, las inundaciones del Cauca llegaban hasta San Nicolás, hasta la calle 25.
Entonces, Cali era de la actual calle Quinta hasta la 25 en San Nicolás y no pudo crecer más allá durante casi 3 siglos. Estaba atrapado por el tema geográfico. Y por el norte de la barrera era el río río Cali. El río Cali tenía 5 veces la dimensión que tiene hoy. Entonces, nadie se atrevía a llevar materiales y a construir más allá del río Cali. O sea, Granada y Centenario no existían. Entonces, eso genera un embotellamiento y la ciudad en su grilla urbana nunca creció más de allá a lo largo de 3 siglos. Entonces, los barrios se desarrollaron allí. ¿Qué quedaba para crecer a Cali? Hacia el sur. Entonces, por eso empiezan a dar la ampliación de la ciudad hacia el sur, pero también hay unos problemas. Si bien es una bendición que Cali tenga tantos ríos, pero si está en una época donde no tiene la tecnología para poder sortear y ganar esos terrenos, se vuelve un problema grande. Porque Cali hacia el sur tenía quebradas, zanjones, humedales, chircales, lagos, lagunas, riachuelos, ríos, y esos terrenos no puedes construir sobre ellos y limitó mucho la expansión de Cali por esas razones. Ya hablamos sobre el año, fíjate que encontré documentos que hacia la loma, la mano del Negro, lo que llaman hoy la loma de la Cruz, esos eran ejidos y ya habían ocupaciones, pero llegaban hasta ahí y no se desplazaban más hacia el sur porque ahí luego venía un gran chircal allí, enfrente de esta zona, que le llamaban La Chanca. La quebrada de La Chanca venía por la pendiente de la falda de la colina, pero cuando cambia de pendiente y llega a lo plano, tiende a frenarse y a desbordarse. Entonces era una zona húmeda y hasta aquí era como la frontera en esos años. Y actualmente La Chanca, ¿por dónde pasaría? Sí. Hay alguien que, no sé, perdón, persona que hizo el trabajo juicioso de rastrear los ríos y quebradas, pero esa persona puso el mapa actual de Cali respecto a las quebradas antiguas y wow, sí. es un gran mapa. Pero para nuestros oyentes, ¿dónde pasaba La Chanca? Bueno, La Chanca salía por la parte de lo que es San Cayetano, por la parte de atrás hoy, y descendía por un costado, por lo que es la 22, entre el Club Noel y donde hay una panadería. No sé si es la 22, me parece que es la 22. Los Carrizo, que tiene unas palmeras hacia alrededor, por allí descendía La Chanca, por esa calle. Entiendo que no es que se hayan secado, sino que están subterráneas y siguen vertiendo líquidos, todavía sigue drenando agua por allí. Y eso deriva hacia el barrio Alameda, que entiendo que muchas casas de Alameda tienen problemas de humedad porque por debajo y de manera subterránea siguen pasando estas quebradas y ríos. Hay una apuesta muy grande de la ciudad que es la visión de Cali 500 y esa visión está buscando también reconocer un poco que las conexiones ecológicas vienen desde el occidente hasta el oriente y es parte de desenterrar esa historia de lo que fuimos y nos estás diciendo, madre, esto transformó la forma de hacer la ciudad. No sé si has escuchado la visión de Cali 500, pero ¿te hace sentido escuchar esta vaina de volver a recuperar esa visión? Sí, mira, Cali, dentro de tantas particularidades que observamos en Cali, viene la parte de los ríos. Si bien la parte que logró ser ortogonal o en forma de damero, de cuadrado, fue solamente el centro, porque en el resto de extensiones vas a ver es muy irregular. La grilla tú vas por la calle Quinta, en un momento vas volteando y se vuelve de la calle Quinta, luego en el sur se vuelve Carrera 100 y muchas calles de Cali no son. ¿Pero por qué? Por los ríos, porque estaban tratando de ajustarse a la grilla de los ríos. Por ejemplo, en el sur de Cali, en el sector de Avenida Paso Ancho, donde hay un Comeva por la calle 56, enseguida bajaba una quebrada que se llamaba Puente Palma. Se llamaba Puente Palma porque cerca de 1870 más o menos, los que iban a caballo y tenían que transitar, pues tenían que casi que nadar porque no había cómo. Le construyeron un puente con troncos de palma que los amarran para poder unos 4 troncos o algo los amarran y ese era el puente y el pasadizo, por eso, por el puente Palma la quebrada le ponen así. Y encontré que cuando miro desde un satélite la grilla de esas casas que hay alrededor, están en diagonal, no están en perpendiculares a la vía y eso me dio a entender de que le dieron el sentido como venía la quebrada. Y lo mismo encontramos sobre la 16, el barrio, la Hacienda, en la Hacienda también por allá pasaba el Cañaveralejo. Y el Cañaveralejo realmente sobre la grilla urbana era una diagonal que iba ascendiendo y por ahí un CAI de policía que también encontré que las calles eran diagonales y cuando miro mapas antiguos y hago la interposición de imágenes me doy cuenta que es que las calles hoy era por donde pasaban los ríos y tratan de cuadrar eso. Me hace sentido es como reconocer que alguna vez por allí pasó un río. Muy probablemente en torno al río venían las personas a bañarse y a disfrutar y muy probablemente de ese río la gente tomaba agua y muy probablemente allí habían lavanderas. Y hay una cantidad de historias que se van derivando de eso, entonces me parece que sí tiene ese significado y me gusta que sea. No, y es que para las personas que vayan a escuchar esto, pueden hacer el recorrido de la quebrada Puente Palma, todavía se puede hacer. O sea, una de las preguntas que se deben hacer es como, ¿este canal era caño,
¿O es una quebrada? Sí, correcto. Porque esa quebrada sí llega hasta la 26. Le hemos hecho Sí. el rastreo caminando con algunos de esos desocupados que vienen a este episodio a decir dónde venían los ríos. Bueno, y si vos tuvieras la oportunidad de llevar a Cali 100 años atrás, ¿qué le mostrarías? Me dices, si yo tuviera la potestad de devolverme, me dices tú, y mira... De llevar a alguien, a alguna de las personas que está ok, aquí. llevar a alguien y llevármelo 100 años atrás. Sí. Es que es diferente porque vos irías a tu interés, pero si vos llegaras a cualquiera de las personas que está aquí y le dijeras, vení, vamos un paseíto 100 años atrás, ¿a dónde lo llevarías? Sí, fíjate que quizás la zona de Juanchito puede ser, el río Cauca, porque el río Cauca era pues enorme en esos años, pero la forma de las personas vivir allí al no haber puente, el primer puente se construye en 1923, el puente Carlos Holguín Lloreda, era por planchones, unos planchones metálicos. Esos planchones los pusieron ingenieros, creo que norteamericanos, pero vivir como en torno a ese río, la cantidad de personas que vivían por lo que llegaba por ese río. Entonces llegaban mercancías víveres, materia prima desde el Cauca, llegaban desde muchos territorios y sobre todo la guadua. La cantidad de guadua que se expendía allí era tremendo. Y en 1888, ahí en el Cauca, empieza la navegación a vapor. Entonces, ir viendo cómo esa transformación en torno al río Cauca se fue dando, me parece que sería un excelente testimonio, ¿no? Llevarlos allí. En un episodio hipotético que hemos tenido o vamos a tener, estuvimos hablando de la noción del río Cauca. ¿Cómo era esa relación del río Cauca con la región? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, los ríos, vamos a hablar de los dos ríos principales de Colombia. Bueno, hay tres, descartemos por un momento el Amazonas, pero hablemos de Magdalena y Cauca. La ventaja que tuvo el Magdalena es que se convirtió como una autopista para que todos los visitantes que entraban por Bocas de Ceniza, que llegaban los españoles que iban llegando por allí, pues utilizaban en contracorriente el Magdalena y los dejaba hasta Honda, sin problema. En cambio, nuestro río Cauca, desde su nacimiento en el macizo, no tiene esa misma extensión. Ya llegando por el norte del departamento, ya no empieza a ser tan navegable. Entonces, tiene una vida un poco más corta, a diferencia de lo que pasó con el Magdalena. Se trató de utilizar la navegación por el Cauca para facilitar el transporte de mercancías. Iba a ser mucho mejor por el río que a caballo y lomo de mula en zonas donde no había carretera. Claro que sí, mejoró el transporte de mercancías. Pero ¿qué pasa? Que nuestro río, y lo natural de cualquier río es que tenga unos meandros, y el río tiene que dragarse para poder que sea navegable. Entonces, no fueron pocos los accidentes, que se hundieron muchos de estos buques, hasta que dejó de ser como útil. Pero digo que en su momento ayudó mucho a la mercancía y al comercio. Pero llegó un momento donde empezó a ser obsoleto y le ganó el tema del ferrocarril para movilizar mercancías y luego las carreteras. Hay algo que nos interesa mucho y es entender esa relación del río Cauca, porque es algo que hemos perdido un poco. Y dentro de la visión de ciudad, o al menos dentro de una de las visiones de ciudad que tenemos, sobre todo porque estamos discutiendo área metropolitana, y uno de los hechos metropolitanos es el río Cauca, porque es lo que nos une con el norte del Cauca. Pero con lo que vos nos estás contando ahora, pues pone un sistema de alerta y es como quizá el río del Cauca no es tanto ese proceso de integración. ¿Cuál podría ser como ese momento de integración entre Cali y sus municipios aledaños que nos permita entender esa integración metropolitana de una manera mucho más sostenible de lo que nos contás del río, de los barcos hundiéndose y demás? No, fíjate que de todas maneras no le veo que no sea la opción el río Cauca como un punto de unión. Porque mientras que fue navegable, que fue un periodo corto, pues hubo puertos fluviales en torno al Cauca. Entonces, la correspondencia, las cartas que las personas escribían viajaban por los buques. Entonces, también una forma de la alegría cuando llegaba el buque y esperar una correspondencia del ser querido, pienso que también eso es bonito también. Entonces, creo que no es del todo descartable. Te cuento una anécdota un poco graciosa del tema de los buques, ya que estamos hablando del Cauca, y es que en un periodo donde los buques su combustión para poder que pues, avanzaran el motor era solamente madera, tronco de árboles. Y ocurría de que ibas en un viaje largo y se te acababa la madera. Entonces colocaban en determinados puntos expendio de madera, pero entonces cuando tenían el precio de lo que cobraban, no sé si por kilo, por atado de los palos de madera, pero si veían que el señor estaba muy asado, el buque que venía llegando, cambiaban ese letrero y lo duplicaban el precio. Entonces, si venías muy asado y no había alternativa, tenías que pagarlo. La economía informal siempre haciéndonos una vaina ahí sí, chévere. Eso no chévere. podía fallar. Hay anécdotas de viajeros, creo que una anécdota de un británico que alcanzó a viajar por un buque, explicaba de que
eran de 2 pisos y en el primer piso se necesitaban entre 12 a 18 tripulantes en el primer piso para estar echando y cortando troncos y echándolos. Y en el piso de arriba viajaban 6 o 7 personas. O sea, Wow. la cantidad de gente abajo para que esto circulara y solamente arriba viajaban tan pocos. Y que cuando eventualmente llovía, tú pagabas más por tener una habitación cómoda para que no te lloviera, pero se filtraba toda el agua y te mojabas con la cama y te mojabas con todo y luego el zancudero era insoportable. Entonces, anécdotas del siglo XIX, empezando el XX de este tema. Hola, soy Hugo Correal, productor de Nos Falta Calle, y estoy seguro que no te imaginas cuántas horas de trabajo hay detrás de la conversación que estás escuchando. Para que te hagas una idea, en cada episodio hay que investigar los temas, conseguir invitados, construir preguntas, grabar, editar, mezclar el sonido, diseñar piezas gráficas, crear contenido para redes, subir a plataformas, en fin. Y lo hacemos porque creemos que para convertirnos en la ciudad que queremos ser, hay que empezar por conversar y pensar en voz alta. Así que si este podcast te ayuda a ampliar tu comprensión de la ciudad, si te motiva a explorarla, a vivirla y a callejear, ayúdanos a llegar a más personas contándole a alguien que este podcast existe, compartiéndolo en tus redes, siguiéndonos en la plataforma en la que nos estás escuchando y dándonos una calificación. Y si quieres hacer un aporte para que este proyecto sea sostenible, en las notas del episodio está toda la información. ¿Vos considerás, ya retornando un poco a la ciudad, después de esta aventura metropolitana y regional, que cuál fue ese momento más importante de la historia de Cali y por qué? Yo creo que sin duda, hace 8 días di una conferencia sobre los Juegos Panamericanos de Cali y lo estudié con más a profundidad de lo que lo había hecho y sigo insistiendo sin duda de que para mí fue el mejor momento que tuvo la ciudad. A Cali le dan la sede el 22 de julio de 1967, el evento se da en 1971 y en ese lapso de que nos ganamos la sede, pongámosle desde que recibimos el presupuesto del 68 al 71, en 3 años, Cali hizo lo que en algún momento le llamamos disque mega obras, que se refiere a algo muy significativo, hizo 60. En su momento, en un alcalde se hicieron 21 y eso que no se completaron todas, se hicieron una mitad y para Cali se transformó recientemente. Pues en esa época se hicieron 60 en 3 años y alcanzó el dinero. Se construyó la avenida Tequendama, avenida Paso Ancho, avenida Nueva Granada, que es la 39, se cambió el alcantarillado más o menos unos 14 barrios, se construyeron 3 mega unidades deportivas, se cambió todo lo que era la publicidad que había en la ciudad, se reformó el estadio, se reconstruyó 3 pisos a la tribuna occidental, pista de tartán para el estadio, un reloj, el cronómetro que hasta todavía tiene el estadio viene de los Panamericanos, nuevos barrios que se construyeron, Los Álamos, Vipasa, en el sur estaba el Panamericano, el barrio Olímpico, el barrio departamental, Cámbulos. Entonces, yo cuando me investigué la cantidad de obras que hizo Cali con esos recursos, yo dije, bueno, Cali prácticamente nació aquí, porque ¿qué había antes? ¿Qué había antes de esto? Entonces, para mí la época en la que como urbe Cali creció fue en ese momento. Y esto invitó a que el caleño de ese momento se uniera y no lo viera como, bueno, una parte de la caleñidad, sí hubo otra que no estuvo tan de acuerdo, pero gran parte de la caleñidad vio su ciudad limpia, organizada, estrenando calles, estrenando puentes, todo organizado, nuevo, que la gente se enamoró y respiraba Cali por los poros, que la gente, sin que le dieran plata ni nada, ni esperaba dinero, pintaba la fachada de sus casas. Si tenía un vidrio roto, que en el frente se lo cambiaba. Si tenía el antejardín con maleza, lo organizaba. Si tenía hormigueros entre las zanjas del andén, los quitaba. Organizó los andenes, puso banderines y no dejaban que nadie botara un papel en el piso porque la ciudad estaba nueva. Entonces, ese sentir por todos lados que se transpiraba caleñidad, pienso que no se ha vuelto a vivir en la ciudad. Por eso para mí fue el momento más importante. Desde ahí viene el tema de la sucursal del cielo, ¿no? De acuerdo. No, y hay algo que quienes estamos trabajando como esa visión prospectiva, todavía nos mencionan mucho la Cali del 71. De hecho, pues, o sea, la Cali cívica sigue siendo como un anhelo de muchos caleños. ¿Qué crees que nos falta para volver a construir eso? O sea, la COP para muchos caleños fue ese momento donde pudimos hacer, pero claro, en periodo de tiempo fue 1 año, no fueron 3 años. Y vos mencionaste algo importante allí, que era el periodo temporal, 3 años. Y un tema adicional de los recursos. Los recursos con los que se construyeron todas esas obras, ¿eran inversión extranjera o eran inversión propia para adaptarnos a los juegos? Bueno, fue de todos, ponen realmente. La cifra más cercana que he encontrado de cuánto costaron los Panamericanos del 71, encontré que habían sido 1.000 millones de la época,
que para esos años hablar de 1.000 millones, eso no cabía en la mente de nadie, o sea que fue carísimo. Y ahí todos ponen, arrancó un dinero del Consejo Municipal de Cali, autorizó una parte de los impuestos, por valorización se pagó otra parte, tocan las puertas de la gobernación dice también voy y contribuyó con una cantidad de dinero y el presupuesto nacional también una parte se giró para eso. Y lo que no alcanzó a cubrirse con impuestos de todos poniendo, se fue con créditos y préstamos, pero los préstamos se fueron a 10 años. Entonces, si estamos en el 71, digamos que el crédito haya salido en el 69, se terminó de pagar entre el 79 al 81, al 82 se terminaron de pagar todos los créditos. Entonces, hubo de todo, vaca de los impuestos de todo el mundo, crédito también se pagó con esto, pero al final se hicieron las obras. Me queda muy difícil decir si nadie se robó un peso, nadie lo sabrá, pero al final todas las obras se vieron. Tenemos la presunción de inocencia. Sí, sí. Asumamos que nadie se está robando la plata nunca ni ahora. Eso no pasa en otros países. No, en otros en un países. escenario hipotético, alguien se roba la plata. Claro, es que cuando uno se pone a ver en cómo se está invirtiendo el recurso y vos decís, claro, es una deuda a 10 años, es muy similar a lo que nosotros estamos teniendo en ese momento, que es una deuda a 10 años. Diste un poco la perspectiva y es, en ese momento, la perspectiva era modernizar a Cali. En ese momento es poner a Cali al día. ¿Vos cómo crees que se dará esa inversión actual? Bueno, ya te respondo eso porque creo que me quedó faltando tocar un tema ahí crucial que mencionaste. Y es que, ¿qué nos está pasando que sí pasó en ese año 71 y no está ocurriendo hoy? Yo creo que uno de los principales problemas es que las personas no quieren a Cali, no hay un arraigo por la ciudad, no les duele Cali. Yo la resumiría de esa manera. Y habrá una cantidad enorme de razones, pero no hay un arraigo, no hay un dolor por la ciudad. Somos usuarios de ciudad, pero no la amamos. Hay ciudades donde si tú eres visitante y te ven rayando una pared, te caen encima, porque me respetas, esta no es tu casa, aquí no pasa nada. Alguien puede romper un vidrio, puede tirar basura, que no pasa nada. Entonces, esa falta de dolientes, creo yo, de que llevan que no haya un objetivo en común. Sacar, enarbolar una bandera ahora de algo en común, la gente se va a dividir, va a decir que eso para qué, que eso no sirve. Entonces creo yo que en este momento la dificultad sería más cultural y mental, de que la gente no está sintiendo a Cali, no la quiere, la usa pero no la ama. En cambio en esos años sí se logró. Por un camino el público, pero había una clase dirigencial, los directivos de esos momentos sí de verdad pensaban en cosas en positivo para sacar adelante a la ciudad. Eso cambió hace muchísimos años y veo yo pues que los dirigentes políticos y empresariales pues solamente van a proteger su poder político o su poder empresarial y punto, y la ciudad queda en segundo plano. Entonces eso para mí sería la diferencia, que hoy la dificultad sería eso, el arraigo y que la gente quiera la ciudad. Tenemos un reto que, bueno, propaganda política, pero no política electoral, y es desde Integrados estamos intentando construir una agenda ciudadana. Y esa agenda ciudadana tiene que ver con cómo nosotros, vos, cada una de las personas que está aquí, se identifica con la ciudad. Y hemos encontrado un reto porque lo que hemos encontrado es como, claro, las clases altas se reúnen a través de gremios y hay gremios defendiendo determinados intereses. Las clases más bajas se movilizan a través de movimientos sociales que defienden ejes temáticos, el trabajo, el ambiente y otra cantidad más. Pero esa noción de ciudadano creo que la hemos perdido. ¿Vos cómo interpretás como esa noción del ciudadano a través de la época, no partiendo desde muy atrás, desde los años 70, desde el inicio de Cali, sino también desde los Juegos Panamericanos, que yo creo que hemos perdido esa noción del ciudadano? Desde el punto de vista del por qué está sucediendo actualmente lo que nos ocurre con la ciudad, yo diría que está ocurriendo algo, y es que Cali, en una generación presente o hacia atrás, es de migrantes. Cali acoge muy bien al que viene de afuera. Entonces, hoy nos acompañan personas de distintas partes del país, pero les preguntas sobre su historia y el arraigo y pues no la tienen, no la saben, pues no nacieron aquí. Entonces, personalmente he notado de que a través de lo que yo hago, de que es de la difusión histórica, creo que puede ser un buen elemento. Las personas, hay por ahí una frase que dice que uno aprende a amar las cosas en la medida en que más las conoce. O sea, el amor pareciera que va atado en la medida en la que yo profundizo a entender la problemática y cómo se dan las cosas. Entonces, desde mi punto de vista, como me ha funcionado y creo que poquito a poquito lo he ido logrando, es contándole a las personas la historia del barrio donde usted vive, de la calle donde usted está, de la iglesia que usted pasa todos los días y no sabía que se llamaba así. Ese puente que le dicen del Peñón se llama Los Próceres y sabe por qué se llama ahí, quién mataron allí. Te aseguro que cuando yo le cuento esa historia a alguien, la siguiente vez que transite por esa zona la va a ver diferente y va a querer aprender un poco más. Y poco a poco las personas, cuando van conociendo esa historia, empiezan a tenerle gusto y aprecio por la ciudad y la van a entender de que la ciudad que hoy transitan y hoy usan
no se dio de la noche a la mañana, fue un proceso largo. Hay una cosa que ha pasado muy recurrente en este podcast y es todas las personas que hemos invitado no se imaginaban en su vida que iban a hacer lo que estaban haciendo. Vos dijiste en algún momento, la historia no me gustaba, y yo concuerdo, la historia a mí tampoco me gustaba. Pero ¿qué estás haciendo vos de diferente para enamorar a quienes habitamos Cali de esa historia de la ciudad? La historia, en la medida en que la persona le vea una utilidad y que esa historia que me cuentan me sirve o me conecta o la veo palpable en algo, ahí me engancha. Pero si yo hoy me pongo a hablar de que la batalla del 7 de agosto se fue en un puente por allá y se firmó un papel así, la gente esas cosas no la ve que le impacten en su día a día, entonces no hay conexión. Entonces creo que lo especial de narrar la historia es de lo que la gente, por donde transita, por donde se mueve, de lo que vive. Eso es allí, genera muchísimo más utilidad y valor. Lo digo porque yo soy miembro de la Academia de Historia, vengo del gremio académico. Creo que los académicos de historia hemos cometido un error y es que no nos hemos venido actualizando con las formas de comunicar. Creemos que producir contenido y dejarlo en libros, en anaqueles y que eso no salga de allá, creo que ha sido un error. Entonces creo que tenemos que irnos más a la par de que hoy las redes sociales se transmite información, en conferencias saliendo más al público y acercando el contenido. Las personas leen cada vez menos. Entonces yo no puedo esperar que haga un libro de 300 páginas y la gente lo consuma para que aprenda. Eso no puede ser. Hay que ir con cosas más sencillas para que la gente le lleguen. ¿Cuál ha sido ese elemento que vos más has encontrado donde la gente se conecta? ¿Es a través de la historia del barrio, del río, de la anécdota, del lugar o cuál? Sí, cuando narro historias relacionadas con el entretenimiento. Entonces, por ejemplo, hace 15 días lancé la historia de un balneario muy famoso que se llamó Estambul. Pues no me tocó, me tocaron mis abuelos, mis padres, pero investigué la historia y la narré, más o menos como 80,000 vistas y la gente comentó. Entonces, cuando le narras la rumba, la parranda, dónde jugaban, los abuelos donde se divertían, conecta mucho más que yo contarle de pronto una batalla, pero si le cuento de una rumba, el entretenimiento como que engancha más, creo que es el elemento clave allí. En la previa estábamos hablando que habían dos cosas que unían a los caleños. Una era la rumba y otra era el fútbol. Sí, ¿Son esas dos la forma como vamos a unir esta ciudad para ponerla a ver una visión de futuro o hay otro elemento que estamos olvidando? Yo diría, la música, perfecto, estamos de acuerdo, la música une bastante. Sabes que el caleño también se conecta mucho con el tema hidrográfico y los ríos, o sea, el medio ambiente es otro clic que creo que es universal. Difícilmente un caleño que no esté a tono con ello. Entonces creo que pueden ser otro elemento del fútbol, como lo dices, de acuerdo, une muchísimo. Bueno, a veces también divide. La rumba y los ríos, el tema de compartir ríos, el paso de olla a Pance, que eso pues, está narrado por la historia. Eso hoy en día cuenta historias de eso y la gente también se identifica mucho con él. ¿Y cómo crees que podemos retomar como esa noción del río, pues de las cuencas, del agua, en esta ciudad que borró la cuenca? Sí. Las quebradas que hemos estado hablando también representan algo para la ciudad. ¿Crees que podemos recuperar eso? Es un proceso largo, pero pienso que sí es de lo cultural. Yo digo que el disfrute que se da es la parte final, la punta del iceberg visible, pero por debajo hay que hacer todo un trabajo de educación, un trabajo de la gente acercarla. Paralelo aquí hay que hacer un trabajo de que si me voy a acercar al río, no sentirme inseguro, porque si siento de que por ahí me atracan, de por ahí veo personas que no me generan confianza, pues la gente no lo va a disfrutar igual. Entonces es un trabajo mancomunado de muchos frentes, pero sí creo que se puede lograr. Y sobre todo, pues Cali fue una ciudad, a diferencia de muchas otras, que tiene lo que ya sabemos, los 7 ríos y cantidad de quebradas, pues eso tiene que estar en nuestra historia y sobre eso hay que sacar algún tipo de jugo. En algún momento hemos tenido la idea de recuperar las quebradas y hacer la memoria histórica del agua. Sí. ¿Vos crees que eso podría funcionar para...? Sí, engancha, me encantaría y sería un excelente y lindo proyecto. De esas quebradas, mencionaste al principio de la grabación una, y hubo una que se llamó La Sardinera, era paralela a la Chanca. Yo estudié en el Colegio San Juan Bosco, eso queda allí en octava con 14A. Resulta que en los años 80, por un problema que estaban cambiando alcantarillado o algo, una lluvia, destaparon pues, la alcantarilla y abajo se veía que no era tubería de acueducto metálica, sino que era en ladrillo, o sea que era muy antigua. Destaparon ladrillos y por ahí estaba canalizada la quebrada de La Sardinera y pasaban peces por debajo no sé cuántos metros del pavimento y hay peces circulando todavía por allí. Entonces pienso que descubrir esa sorpresa de que hay todavía allí una fauna marítima, no sé cómo llamarle, de peces y animales, pues chévere saberlo y conocerlo. Marítima no es, pero sí. Acuática. Pero está mojada, esa vaina ¿Tienes húmeda. camas? Válido. Bien, bacano.
¿Vos qué crees que de esa historia que hemos contado de Cali, que ha hecho falta por contar y hacerle más fuerza? El tema de las ferias de Cali. Me parece que ir viendo los gustos musicales y cómo se va transformando esa celebración, entendiendo el disco de feria de cada año, uno se va dando cuenta de la idiosincrasia del caleño. Entonces me parece, y está muy metido en las venas del caleño su feria de Cali. Hay voces que dicen de que eso ya era de pueblo, que eso ya no debería existir, pero bueno, por lo menos me refiero aquí hacia el pasado y todas las ediciones, cuando las estudio, encuentro muchos temas identificados de las costumbres del caleño, en donde hacían las ubicaciones principales de tarimas y todo eso, revela mucho la identidad del caleño. Entonces me parece que es una historia interesante. ¿Cómo cambia la relación de una persona con su ciudad cuando conoce su historia? Totalmente, totalmente. En la medida que la gente entiende los procesos que llevaron a que las cosas sean lo que hoy disfruta, la va a disfrutar y la va a mirar diferente. Entonces, sí hay un impacto innegable. Yo diría que casi el 90% de una persona a la que yo le cuento una historia, como te decía, de su barrio o algo, ven con muchísimo más aprecio y con más fervor los elementos de la ciudad. Yo creo que sería un excelente elemento continuar por allí, por esa rama. ¿Hay algo de la historia de Cali que quisieras que todo caleño supiera? Yo insisto, aunque ya lo mencioné bastante, pero las generaciones actuales no reconocen lo que fue que Cali se ganara los Juegos Panamericanos. Eso pienso que demuestra mucho de lo que como unidos somos capaces de sacar un proyecto tan fregado adelante. Es que lograr ser la sede de los Panamericanos cuando le estamos disputando con Santiago de Chile, que en esos años era uno de los mejores países o de los más organizados del continente, y estamos disputándonos contra Champ, una ciudad en Estados Unidos, y que propuso para organizar los Juegos Panamericanos en ese año del 67, cuando fue la decisión, dijo Champ: denme los Panamericanos a mí, que el presidente de ese momento me acaba de aprobar una partida de $20 millones y todas las delegaciones no tienen que gastar un solo peso y todos están invitados. Y contra eso Cali le tocó pelear. Y que al final se la ganara, eso pienso que demuestra que podemos tener un liderazgo para hacerlo. Y las obras que se vinieron después, porque Cali hubo que volverla a construir. ¿Y por qué no la ganamos? O sea, esa oferta estaba muy buena. Uy, durísima. O sea, yo como jurado digo, sí, va ganando. Totalmente. Yo pienso que fue una solidaridad de que era el competidor más débil. Cali era el competidor más débil, no era ciudad principal, Santiago lo era, Champa era una ciudad donde ya organizado por ahí cerca de unos olímpicos, unos juegos deportivos importantes. Cali no la conocía nadie. Cuando al jurado le hablaron de Cali, muchos dijeron: Cali, conocemos Bogotá, pero Cali. Entonces sospecho que primero una excelente demostración de que Cali hacia atrás había tenido unos eventos deportivos de mucho éxito, Juegos Nacionales, había tenido unos eventos, unos suramericanos de atletismo para varones, para damas, natación, pero dijeron: Cali es la ciudad más débil. Yo creo que fue una solidaridad, sospecho, de decirle: démosle el apoyo para que esta ciudad lo saque adelante. Y esa historia, con un final tan bonito de que se hicieron y que todo el mundo se enamoró de la ciudad, creo que otra vez deberíamos volver a enamorar a los caleños a partir de esa historia, de lo que fuimos capaces de hacer. Sí, hemos sido capaces de muchas cosas. Hoy, a la hora del almuerzo, hablábamos de Cali fue una ciudad capaz de parar un país e inspirarlo. Y así como fuimos capaces de eso, creo que podemos volver a hacer eso. Lo que vos estás hablando de los Juegos Panamericanos. Bueno, y ya para terminar, ¿vos crees que nos falta calle? Sí, yo creo que nos falta calle, nos falta más calle. Creo que nos quedamos en la zona de confort, de si mucho conocer historias y acercarse a las personas de tu barrio donde naces, pero con el tiempo desde un escritorio y de las noticias no caminas la ciudad. Las personas andan en el carro muchas veces y van a edificios, pero cuando parquean su carro y se caminan y ven el árbol, el río, lo tocan, creo que les cambia la percepción y sí nos falta más disfrutarla desde la calle. Nos falta calle es un podcast de Integrados producido por Hugo Correal de Calípolis y financiado por Vicilab y Calípolis. Camila Calderón, la Calderón, es la diseñadora gráfica y administra las redes sociales. Podés seguirnos en Instagram como Integrados Latam y _ Nos Falta Calle. Si querés contribuir para financiar este proyecto, en las notas del episodio está toda la información. Mi nombre es Freddy Bustos y me encontrás en Instagram y X como Freddy B Ciudad. Gracias por escuchar. Yo creo en la vida, creo en la gente, creo en un cuento bien diferente a este. Yo creo en la risa, creo en la magia, creo en la fuerza de una mirada. Pedacito de paz, no te marches todavía, no conozco tu alegría, quédate un poquito más.
enséñame a florecer, ayúdame a florecer. Pedacito de paz, no te marches todavía, no conozco tu alegría, quédate un poquito más, ayúdame a florecer,